cerrando el mes el énfasis de misión. Esta misión tan gloriosa y maravillosa, Jesucristo la cumple. Jesucristo nos convida a vivir la misión de reconciliación en Jesucristo. En su palabra en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23, nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos parte de esta misión, la misión de reconciliación en Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versos 15 al 23, dice la preciosa y gloriosa palabra del Señor: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, gracias por tu palabra tan viva y eficaz, que puede penetrar lo más profundo de nuestro ser y guiarnos, Señor, a hacer tu voluntad. Tu Espíritu Santo nos ilumine al entendimiento y a obedecerte como a ti te agrada, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente que este mes y en todos estos días estamos viviendo un mundo fragmentado, quebrado, familias divididas, sociedades polarizadas, corazones rotos. Cada vez más personas sienten que algo falta. Y aquí, ante ese vacío que nada logra llenar, que llega la palabra de Dios y explica esa realidad. Dios no quiere que se quede así. Él por eso ha provisto a nuestro Señor Jesucristo, el ser humano que vive separado de Dios debido al pecado. Dios está proveyendo en Jesucristo el remedio. Él emprendió la obra más preciosa y maravillosa de poder en la humanidad ser reconciliados con Dios. Y esta es la misión maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos invita a ser parte de este proyecto en la extensión de su reino. Si observa el versículo 15, Él nos invita no solo porque Él sea un profeta más. Usted sabe que hay muchas corrientes que tratan de Jesucristo como
uno más de los profetas. La Biblia no lo presenta así. Si usted observa Colosenses, capítulo 1, versículo 15, él dice así clarito, hermano, que no necesita interpretación. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo sé qué van a hacer con estos pasajes bíblicos que están declarando a Jesucristo como Dios. Veamos, no es solo en el Nuevo Testamento, desde Isaías, vamos a buscarlo, para que sea la Biblia que nos dé más luz y fortaleza ante estas corrientes que Jesucristo es uno más. Isaías 7, 14. ¿Qué nos dice Isaías? Capítulo 7, verso 14. Amén. Isaías capítulo 7. Digamos que los judíos que solo se aferran al Antiguo Testamento, usted le puede llegar con un pasaje del Antiguo Testamento, donde Isaías capítulo 7, verso 14, declara claramente que va a haber señal. Si acaso todavía dudan de que esta señal se cumplió, Isaías se conecta con lo que pasó en Belén. Dice Isaías, capítulo 7, verso 14: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para los que tienen Biblias, que tienen referencia, usted va a ver en el verso 14, después de la palabra Emmanuel, va a haber un numerito, uno, no sé, algunas veces es una letra, una A, una B. Observen ese numerito en la parte de abajo de su Biblia. Le va a explicar qué significa Emmanuel. Dice, esto es Dios con nosotros. Y te lleva a Mateo. Pero vamos a usar la cita de Mateo, capítulo 1, 18 al 23, porque narra que esta señal se cumplió. Miren, aún los judíos que creen solo en el Antiguo Testamento tienen la señal, pero no la reconocen. Usted con su Biblia puede darse cuenta que Dios lo aclara en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Vamos a Mateo para que sea la Biblia que nos aclare este tema que todavía muchos discuten. No, Jesucristo nada más es un profeta más y nada más. Mateo 1 confirma lo que el profeta en Isaías 7:14 nos está diciendo. Mateo capítulo 1 nos confirma y nos explica ese nombre Emmanuel, ¿qué significa? Mateo 1, verso 18 al 23. ¿Qué nos dice Mateo 1, 18 al 23? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, yo que había concebido del Espíritu Santo, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí mismo lo explica el versículo que traducido es Dios. No, ahí no dice profeta, ahí no dice ángel. Jesucristo es Dios.
Dios Amén. con nosotros. Amados hermanos, yo no sé qué van a hacer los que no creen que Jesucristo es Dios con todos estos pasajes, hermanos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Está confirmado, Jesucristo es Dios. Por eso el versículo 15, volvamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahora usted va a tener más entendimiento de por qué dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esto le da a usted la autoridad de la palabra para confesarlo. Jesucristo es Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, como dice su palabra, y muchos le sirven y le siguen como viendo al invisible, porque Jesucristo vino a ser visible. Lo que movía a Abraham y a muchos que por la fe se movieron. Aquí está la imagen del Dios viviente, dice Colosenses 1:15. Él no dice que se parece, dice, Él no es semejanza, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ver a Cristo es ver a Dios. Juan 14, 1 al 11. Acuérdense que los discípulos también tenían esta duda y Jesucristo se lo aclaró en el libro de Juan, capítulo 14. Claro que así también muchos judíos de esa época querían influenciar a los discípulos. ¿Cómo va a ser el profeta y no se deshace del imperio romano? Y en Juan, Jesucristo se lo aclara. Él personalmente le dice a sus discípulos, ¿cómo así? Tanto tiempo entre vosotros. Juan, capítulo 1, para que ustedes vean la autoridad de su divinidad. Juan, capítulo 1, capítulo 14, verso 1. Jesucristo se lo aclara a sus discípulos porque había muchos comentarios que se cree que el hijo de Dios. Ese era un insulto para los judíos, que se cree que Él es hijo de Dios. Todavía los judíos hoy condenan esa expresión, porque solo mencionar el nombre de Dios era una ofensa para los judíos. ¿Y sabe qué hizo Jesús cuando habló con sus discípulos? Se lo explicó así. Juan capítulo 14, versículo 1 al 11. No se turbe vuestro corazón. Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahí está Tomás ahora. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy, expresión de Dios. Yo soy, le dijo a Moisés cuando él preguntó, ¿qué le digo a Faraón que me mandó? Yo soy. Como Jesús es Dios, él usa esta misma frase, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. ¿Y qué más? El que ve a Cristo ve a Dios. Y Felipe entonces, hay todavía la duda, y Felipe entonces dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta, no más pregunta. Y Jesús le contesta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, las obras. Verso 11. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí,
de otra manera, créeme por las mismas obras. No era palabrería. ¿Ven por qué la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo? Su autoridad estaba basada no solo en lo que él enseñaba, sino en lo que él hacía. Ahí la autoridad de Colosenses capítulo 1, versículo 15 que estamos viendo hoy. Ahora usted ve ese versículo todavía más ampliado a la luz de la Biblia, no lo que comenta la gente por ahí, ¿será que Él es Dios? Ahora usted va a comprender mejor Colosenses capítulo 1, versículo 15 que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora usted va a entender mejor Juan 1:1 cuando dice: y el verbo era Dios. Entonces, no hay más lugar para la duda ante toda la escritura que nos da el contexto para confesar que Jesucristo es Dios. Y así vamos al creador y sustentador en el verso 16 y 17 para mostrar toda su autoridad divina. El verso 16 y 17 te lo describe así, mira: porque en él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas. O sea, solo un Dios puede hacer eso. Por eso él dice: creed por las obras. Entonces, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. ¿Y para qué? Para él. Y para él. Esta es una palabra muy profunda, hermanos. Toma en cuenta que todo fue creado por él, por medio de él y para él. Esto es profundo, hermanos. En él subsisten todas las cosas. Él gobierna el universo. Por eso cuando hablaba en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso ustedes pueden ir en mi nombre, porque él tiene toda la potestad. En Cristo, verso 18, es la cabeza de la iglesia. Verso 18 de Colosenses capítulo 1. Y él es la cabeza del cuerpo. Qué bueno que la misma palabra lo explica, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, porque él muere y resucita y luego todos los demás. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? En todo tenga la preeminencia. Si es primero en todo, así debe ser en nuestra vida también. Amén. Que Él sea el primero en todo. Amén. Amén. Y Él nos provee de dirección, autoridad, primacía. La obra reconciliadora en los versos 19 al 22 nos habla de esta función principal en nuestra vida. Gracias damos a Dios por Jesucristo. ¿Qué dicen los versos 19 al 22? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase no algo, pero toda plenitud, por medio de Él reconciliar ¿cuántas cosas? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se acuerdan? El ofrecimiento, el sacrificio que se hacían de animales para liberar del pecado al pueblo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en su sangre poderosa. Por eso cantábamos esta mañana: hay poder en esa sangre preciosa. Dice este pasaje hasta el 22: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ¿qué ha hecho? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin manchas
e irreprensible delante de Él. Por eso al enemigo le interesa que usted no le haga mucho énfasis a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú sigas sintiendo el dolor, la tristeza del pecado, de lo malo que hay en nuestra vida. Y cuando usted empieza a leer la palabra y a confesarla, Jesucristo tiene poder. Por eso le cantábamos esta mañana, hay poder en lo que yo no puedo dejar de pensar. Por eso usted ve que el verso 21 dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. El enemigo se encarga de bombardearte con malos recuerdos que le hayas fallado a Dios. ¿Y tú sabes qué hace Jesucristo? Su obra redentora de reconciliación es que con esa sangre preciosa Él te presenta como Dios te ve, con el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo te ve Dios? Lea la palabra de Dios y créala la palabra de Dios. Confía en lo que Dios está diciendo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, no de alguna maldad, pero de toda maldad. Entonces el trabajo del enemigo es acusarte siempre. ¿Qué? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que lo que tú hiciste contra Dios, eso no se va a quedar así? Tú vas a ver que Dios te va a castigar. Entonces el tormento que el enemigo te quiere traer, tú lo rechazas con la palabra de Dios. Tú confiesas lo que dice así: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Él ocupó mi lugar para presentarme como. Que ustedes se creen que ustedes son santos. No, yo te estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Nosotros somos santos porque Él es santo y Él es el que nos santifica por medio de Jesucristo. Entonces tú tienes que decirle a tu mente, tienes que decirle a tus emociones, tienes que decirle a tus sentimientos: vive mi Redentor que me ama y me perdona. Porque Él es el que me presenta a Dios como santo e irreprensible. Nada podrá quitar lo que Jesucristo ha hecho, hace y hará. Créale a la palabra, no a lo que dicen por ahí. No es que, pastor, que yo no siento que me haya perdonado. Esto no es cuestión de que tú sientes, es cuestión de que tu fe le crea a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo te presenta santo, irreprensible. Tú le puedes creer a Cristo en este momento y decirle: Señor, dame el valor de confesar que tu palabra es viva y eficaz y que es verdad. No es que la palabra de Dios tiene la verdad, la palabra de Dios es la verdad. El enemigo te va a hacer sentir que estás acusado. Y su Santo Espíritu te va, tan pronto tú confiesas tu pecado, te va a dar la paz, el perdón y la misericordia de Dios. Porque es por gracia. No es que merecemos el perdón de Dios, es por la gracia de Dios. Sí, Señor. Que Jesucristo hace esta obra reconciliadora para que ya no vivamos separados de Dios, sino viviendo y creyendo su palabra. Señor, yo creo que cuando yo te confieso mi pecado, tú me perdonas, porque tú haces lo que dice tu palabra. Yo te creo, Señor. ¿Cuántos en esta mañana le creen al Señor? ¿Le creen a su palabra? Alma mía, no te perturbes. Por eso el salmista se lo decía a su alma, para que no dependa de lo que tú sientes, sino lo que tú crees en la palabra de Dios. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Amén. Atienda esto, alma mía. Yo le voy a alabar por eso, porque Él me sigue amando y perdonando. No me deja. Y mientras Él no me deje de amar y perdonar, yo no voy a dejar de alabarle, le dice David a su alma. ¿Y usted qué le dice a su alma? ¿Qué le dice usted a su mente en este momento? Él es fiel, aunque yo no sea fiel. Por eso me ama y me perdona. Y dice, y en su cuerpo, verso 22, de carne por medio de la muerte, para presentaros como santos
y sin mancha e irreprensible delante de Él. Amén. Para mí este pasaje es muy profundo, hermanos. Y en Cristo habita toda la plenitud divina, no es algo, hermano. Por eso el Señor nos invita a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Él tiene esa plenitud de todo lo que nos hace falta. Nosotros todos tenemos algo que mejorar, hermano. Yo estoy muy inspirado cuando escucho a Pablo, porque Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigue, hermano, prosigue, hermana. No importa que hayan fallas, debilidades, pero en Cristo sí se puede, todo lo puedo en Cristo. Y aquel que empezó la buena obra, yo estoy persuadido, Él la de perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Reconciliados con la sangre preciosa de Jesús, antes de estar alejados con nuestra mente. La respuesta del creyente a la reconciliación, ¿cuál es? Verso 23. ¿Cuál es la respuesta? Oh, sí, qué bonito. Eso está bien, pero el Señor no quiere palabras, quiere acción. Si en verdad permanecéis, verso 23, alguien me dice, pero entonces esto es algo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Tú quieres que la palabra de Dios sea eficaz? ¿Tú quieres que tu fe sea eficaz? Hay algo que hacer. ¿Qué dice el versículo 23 que hay que hacer, hermano? Dice, si en verdad permanecéis fundados en qué? ¿Firmes en qué? En la fe. Firmes en la fe. Y sin vosotros moveros de la esperanza del Evangelio, porque el Evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación. Es una relación que Cristo nos reconcilió con Dios. Que habéis oído, el que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo no es mirón. Pablo dice, si esta misión de la reconciliación en Cristo me conecta con Dios, es para que Dios a través de mí conecte a mucha gente en esta reconciliación que Cristo nos da. Por eso el tema es la misión de la reconciliación en Cristo. No en nosotros. El que hace la obra de reconciliación, que entonces Pablo se presenta como un siervo. Eso es lo que significa del cual yo soy ministro. Hermanos, Dios nos está llamando no solamente a estar reconciliados con Él. Dios también nos está llamando a ser instrumentos de su reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Siempre la palabra de Dios te va a aterrizar en algo que hacer. No solamente el oír, hay algo que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Segunda de Corintios. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios? Capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Corintios? Segunda de Corintios. ¿Qué es lo que el Señor quiere con esta reconciliación? Ya yo estoy bien con Dios, yo con Dios, Dios conmigo, yo y Dios, Dios y yo, y ahí se acabó. No, hay algo que hacer, como Pablo se presentó y dijo, yo soy siervo, soy ministro. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, este mensaje de que la misión de reconciliación en Cristo hay algo que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? 2 de Corintios 5:20 te dice que hay que hacer con esta reconciliación que Jesucristo hizo conmigo en mi relación con Dios. 2 de Corintios 5:20 dice la bendita palabra del Señor. Así que no somos cualquier cosa. ¿Qué somos? Embajadores, quien representa un reino dentro de otro reino, aunque pareciese que Satanás está reinando y gobierna, nosotros somos embajadores del reino de Cristo. Para extender su reino, Él nos nombra embajadores. ¿Qué le parece ese título, hermano?
somos, no es que vamos a hacer, dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo así? Como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Tenemos una misión, hermano: reconciliación con Dios. Primero, cada uno de nosotros con Dios. Y luego, aceptar el llamado y el envío. Los envío para que vayan y representen mi reino. Hermanos, hermanas, embajadores, embajadoras. Dios quiere que hagamos algo, hermano. No solo que ese mensaje está bonito. Es más bonito cuando cumplimos el propósito de Dios en su palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él te reconcilia con Él. ¿Ya? Quedé bien con Dios. Me quedo aquí contentito. No. El Señor quiere a través de ti reconciliar a mucha gente, a muchas familias que están quebrantadas, nuestra sociedad que está destrozada. Nuestra iglesia necesita que vivamos este ministerio que dice Pablo y del cual yo soy ministro. El Señor quiere que tú seas ministro, embajador. El Señor quiere que tú seas ministra, embajadora. ¿Pero para qué? ¿Nada más llevar el título? No. Es para que esa reconciliación que Dios nos ha provisto, como que si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliar con Dios. ¿Ven? La misión, hermanos, que Jesucristo nos encomienda. Por eso dice en Jesucristo, no en su propia fuerza. La fuerza de nosotros se desgasta, pero el poder de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces hágalo en el nombre de Cristo. Amén. Hable en el nombre de Cristo. Si Cristo te ama y quiere mejorar tu relación con Él, Él no quiere que tú cambies de religión. Quiere transformar tu vida y disfrutar de la reconciliación, de la paz que Él nos da. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? El Señor nos está pidiendo. No le pidas, mira, si tú puedes ir a la iglesia cuando puedas. No, esa no es la misión, hermano. Mira, si tú quieres, podemos orar por ti. No tienes que venir, nosotros vamos a orar por ti. No, ven a orar conmigo. Ven a reconciliarte con Dios. Y cuando usted oye la expresión, como que si Dios rogase por medio de nosotros, no lo deje como una cortesía opcional, cuando quieras, cuando puedas. Mira, Dios puede venir hoy mismo. Tú puedes partir en cualquier momento a la presencia de Dios. Es el carácter de urgencia de rogar. Y usted dice como que si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces no lo haga como una simple cortesía social. Cuando quieras. Hoy es el día de salvación. Así hay que llegar con esa autoridad de la palabra. La palabra de Dios lo dice así. Cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Te suplico, te ruego. No lo dejes para después, porque tú no eres dueño del después. Tú tienes la oportunidad ahora. Reconciliémonos con Dios. Ven, vamos a orar. A pedirle al Señor, que te está amando tanto, que ha puesto esto en mi corazón de rogarte en el nombre de Cristo. Yo te ruego en el nombre del Señor. Ese es el ministerio que Pablo dice, del cual yo soy ministro. ¿Quiere usted responderle a la palabra del Señor en esta mañana? Amén. Diciendo, el Señor, mejora mi relación contigo, porque todavía hay áreas que yo sé que tú puedes mejorar. Reconcíliame en tu plenitud. No algo. Al Señor no le interesa solo cambiar algunas cosas en tu vida. Al Señor le interesa transformar tu vida a una vida abundante y con propósito. Quieren unirse al pastor y ponerse de pie y decirle, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Quieren ustedes ahora en esta oración decirle, Señor, yo reconozco la obra de reconciliación que tú provees para mí. Señor, esta es una obra perfecta de reconciliación, no a medias, y por eso yo quiero vivir esa plenitud. ¿Quiere usted decirle esta hora, Señor, antes éramos enemigos,
porque yo hacía las cosas como a mí me parecía y no según tu voluntad. Cristo, con el perdón, nos hace que tú nos veas como santos e irreprensibles. Señor, yo te doy gracias por la obra redentora de Jesucristo. De Jesucristo en la cruz hemos sido reconciliados. Señor, haznos embajadores de tu paz para rogar, como que si tú rogases en tu amor, podamos, Señor, llegar a la vida de otros y decirle: Jesucristo te ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Señor, la misión de reconciliación en Jesucristo es maravillosa. Señor, en nuestras fuerzas, difícil, pero en tu poder no hay nada imposible, Señor. Tú puedes romper barreras, tú puedes tumbar murallas que dividen nuestro hogar, nuestra familia. Señor, solo tu obra de reconciliación puede acercarnos más a ti y permitir la unidad en nuestra familia. Señor, la sociedad está dividida, la sociedad está quebrantada. Y solo el poder de Jesucristo puede sanar y restaurar. Señor, úsanos como embajadores de esa paz que tú das, que el mundo no puede dar ni la puede quitar. Señor, te rogamos porque solo en ti podemos llevar este mensaje, como que si tú rogases por medio de nosotros. No nos permitas dejarlo como una opción adicional. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta, Cristo es el camino. No hay otro camino que nos pueda llevar a la gloria eterna en el Señor. Señor, danos esa convicción, ese amor y ese valor para ser embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.